El desierto de Sonora huele a polvo caliente y a olvido. El sol de julio quema como hierro al rojo, y el viento arrastra arena que se mete en los ojos, en la boca, en el alma. José Luis Armenta, 34 años, sordo profundo desde los 5, por una meningitis mal curada, camina desde hace 4 días sin rumbo fijo, descalzo, porque sus guaraches se deshicieron la primera noche, con la camisa blanca, convertida en jirones, y la piel de los labios partida como cuero viejo. Nadie lo buscaba. En su pueblo de Caborca decían que era el mudo que no servía ni para cuidar cabras. Y cuando decidió irse sin decir adiós, nadie preguntó por qué. Llevaba en el bolsillo una botella de plástico vacía y una foto arrugada de su madre muerta cuando él tenía 7 años. La única persona que alguna vez había aprendido a hablarle con las manos. El hambre ya no era dolor, era vacío. La sed era fuego en la garganta. José Luis avanzaba porque retroceder significaba aceptar que su vida siempre sería el silencio que los demás le habían impuesto. De pronto vio las sombras, círculos oscuros que giraban en el cielo, los opilotes. No oía sus graznidos, pero sentía la vibración sutil en el suelo ardiente cada vez que las alas batían alto. Algo en él, un instinto más antiguo que el lenguaje, le dijo que siguiera esas sombras. Las sombras se movían hacia el noroeste. José Luis las seguía con la mirada fija, los ojos entrecerrados contra el resplandor blanco del desierto, sintiendo la arena quemarle las plantas de los pies hasta formar ampollas que reventaban y volvían a formarse. El calor subía en oleadas que distorsionaban el horizonte. Veía lagos que no existían. Veía a su madre joven llamándolo con las manos. Veía su propia tumba abierta. Pero las sombras no mentían. Eran reales y se alejaban cada vez más rápido. Corrió como pudo, tropezando, cayendo de rodillas, levantándose otra vez, la sangre dejando huellas rojas que la arena tragaba al instante. El sudor le escurría por la espalda y se evaporaba antes de tocar el suelo. En un momento de delirio, creyó que las sombras eran los espíritus de los que nunca lo escucharon, guiándolo al lugar donde por fin callarían todos. Entonces la arena cambió de color. Un verde imposible apareció entre dunas, un manchón de palmeras que temblaban como espejismo. José Luis se detuvo jadeando, creyendo que al fin la muerte lo había alcanzado. Pero el olor llegó antes que la imagen, olor a agua, a vida, a algo dulce que no recordaba haber olido nunca. El oasis era pequeño, casi escondido entre paredes de roca roja. Un estanque de agua clara rodeado de palmeras y carrizos, pajaritos que él no oía pero veía revolotear. José Luis cayó de bruces y bebió hasta que el estómago le dolió, el agua fría bajando por su garganta como un milagro que no merecía. Solo entonces vio la caja, una caja de madera vieja medio enterrada junto a una roca, con iniciales talladas que reconoció al instante, las mismas que su madre dibujaba en el aire cuando le contaba cuentos. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había documentos amarillentos, fotos, un acta de nacimiento y una carta escrita con la letra cuidadosa de su madre. José Luis se sentó en la arena aún caliente y empezó a leer con los ojos llenos de lágrimas que no podía secarse porque las manos le temblaban demasiado. La carta decía que su madre no había muerto de fiebre como le contaron. Había sido asesinada por la familia de su padre porque se negó a entregar al niño. José Luis no era hijo ilegítimo ni huérfano de padre desconocido. Era heredero legítimo de una parcela enorme de tierra en el desierto, tierra que ahora valía millones por el litio descubierto debajo. Su madre había escondido los documentos y había planeado huir con él, pero la mataron y lo declararon sordo para que nunca, y nadie le creyera si hablaba. La caja contenía también el testamento, firmas de testigos, un mapa dibujado a mano que marcaba exactamente dónde estaba el oasis como punto de referencia. José Luis apretó los papeles contra el pecho y lloró sin ruido. Lloró por su madre, por los años que vivió creyéndose nada, por el silencio que le habían impuesto como castigo y que ahora se convertía en su mayor arma. Días después, un grupo de mineros ilegales lo encontró medio muerto de insolación,
pero abrazado a la caja como si fuera un niño. Lo llevaron a Hermosillo. Los documentos eran auténticos. Los abogados confirmaron todo. La tierra era suya. Los mismos que lo habían ignorado toda la vida ahora lo buscaban para ofrecerle millones. José Luis se negó a vender al principio. Después aceptó, pero con una condición: que la mitad del dinero se usara para construir una escuela para niños sordos en Caborca, con maestros que hablaran lengua de señas mexicana y nunca, jamás, dejaran que un niño se sintiera invisible. La escuela se llama Silencio que Habla. José Luis vive allí. Ya no camina descalzo. Usa botas buenas y una camisa limpia todos los días. Los niños lo siguen como patitos. Le hacen preguntas con las manos rápidas y él responde con paciencia infinita. En la entrada hay un mural. Un hombre siguiendo sombras de zopilotes hacia un oasis verde. Debajo, una frase en lengua de señas y en letras. El desierto me quitó la voz, pero me devolvió la verdad. José Luis ya no busca que lo escuchen, ahora enseña a otros a hablar sin necesidad de sonido. Cada año, en el aniversario del día que encontró el oasis, José Luis regresa solo al desierto, deja una flor de maguey seca junto a la caja vacía que aún está allí, y se queda hasta el atardecer mirando las sombras de los zopilotes que siguen dando vueltas en el cielo. Ya no les tiene miedo. Sabe que aquellas sombras no eran de muerte, eran de guía. De sordo que nadie escuchaba, perdido y condenado al silencio del desierto, se convirtió en el hombre que transformó su mayor dolor en la voz más fuerte que su pueblo jamás conoció, demostrando que hay verdades que solo se revelan cuando ya no queda nada que perder y todo un oasis por ganar.